herramientas analizar la composición corporal. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, índices antropométricos, áreas corporales, similitudes antropométricas, dentro de las cuales están lo que es la proporcionalidad, el somatograma, el edipograma, el somatotipo como método de estudio de la morfología del cuerpo y el fraccionamiento corporal. Llámese fraccionamiento por 2 componentes, 4 componentes, 5 componentes, y este mismo fraccionamiento lo podemos hacer diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, impedancia, antropometría, tomografía axiocomputerizada, etcétera. Pero ahorita en esta exposición vamos a hablar básicamente del fraccionamiento corporal a través de métodos antropométricos, o lo que le llamamos como evaluación a través de fórmulas matemáticas que han sido estudiados 3 o 4 o 5 compartimentos. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer indicador antropométrico básico que todo el mundo conoce o maneja es el IMC. El IMC es un indicador antropométrico que me va a evaluar someramente lo que es la composición corporal. Va a relacionar el peso entre la talla de manera inversamente proporcional, ¿no? Y se relaciona a nivel poblacional con una tasa de mortalidad relativa, ¿no? Conforme lo que, vamos a poner puntero, conforme el índice de masa corporal va subiendo por encima de 25 puntos, la mortalidad va a comenzar a subir. Y cuando baja de 18.5 también se incrementa un poco la mortalidad, ¿no? Y este índice de masa corporal se asocia también a lo que son riesgos de salud, ¿no? Como por ejemplo riesgos cardiometabólicos, llámese hipertensión, llámese diabetes. Y estos, a su vez, estos riesgos de salud, a su vez, sirven como comorbilidades para otros tipos de enfermedades, por ejemplo, infecciosas, como la que estamos viviendo ahorita actualmente, que es, por ejemplo, el COVID, ¿no? Si echamos a ver un poquito la tasa de mortalidad en China, ¿no? Esta es una información del Centro de Control y Prevención de China, en la cual divide la tasa de mortalidad según sexo, condición física y sexo. Lo que nos interesaría ver y observar es la relación de mortalidad entre lo que es enfermedad cardiovascular y diabetes, que está ligada justamente a lo que es el incremento del peso corporal, y eso lo observamos a través del índice de masa corporal, ¿no? En este caso, aquí se observa un 10% de riesgo de mortalidad cuando una persona tiene una comorbilidad o una enfermedad asociada, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular o una diabetes. Sin ir muy lejos, la última estadística en Perú de difusiones confirmadas al día 7 de abril, o sea, antes de ayer, vemos que esa morbilidad o esa comorbilidad es de 45.4%. Personas con diabetes y personas con hipertensas fueron las que mayormente tuvieron estos problemas, ¿no? Estos problemas, y fueron las que lamentablemente fallecieron por enfermedades infecciosas como esta enfermedad. Entonces, el IMC como que nos va a dar como que una primera entrada a saber qué es lo que realmente está pasando con esta persona en su cuerpo. Sin embargo, no necesariamente es un indicador muy completo cuando hablamos de analizar qué es lo que está afectando el peso realmente, ¿no? Entonces ahí saldría la pregunta de si el índice de masa corporal sería un buen indicador para determinar composición corporal. Recordemos que el índice de masa corporal solamente va a relacionar 2 parámetros antropométricos que son muy sencillos, que es el peso y la estatura. Y recuerden que el peso no depende de muchas masas corporales, ¿no? Entre ellas tenemos el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido óseo. Recuerden también que estas enfermedades que les mencioné anteriormente, hay estudios que reflejan que en realidad no necesariamente tener gran peso significa estar con riesgos a problemas o mortalidad, sino que el problema es que si tú tienes un gran peso, pero ese gran peso se deba básicamente a poca masa muscular y gran masa grasa. Eso hace que haya una inflamación en el cuerpo, ¿no? Y lo siguiente es que te hace propensos de diferentes enfermedades, ¿no?
Entonces esto está bastante discutible utilizar así como un indicador de a una persona confirmando de que sí, sabes que tienes un índice de masa corporal de 29 y ya estás obeso, o estás gordo, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber de que podemos analizar más profundamente ese peso, no solamente con el índice de masa corporal, ¿no? Por ello nos podemos apoyar de otros índices antropométricos. Es un indicador muy fuerte porque se asocia a lo que son el tejido adiposo central, básicamente, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, diferentes clasificaciones o límites de cortes a nivel mundial sobre el perímetro abdominal. Aquí quiero tener en cuenta de que ustedes tienen que darse cuenta al momento de evaluar el perímetro abdominal, o algunos le dicen perímetro de cintura, es que muchos cortes, ¿no? O muchos parámetros han sido evaluados con diferentes protocolos, ¿no? Por ejemplo, hay protocolo AISA, hay protocolo MS, hay protocolo HAVIS, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es siempre tomar en cuenta qué protocolo se usó para que ustedes utilicen el método de comparación, ¿no? Eh, Otros indicadores que se derivan del perímetro de cintura quizás se correlacionen mucho más a enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Por ejemplo, el índice cintura-cadera, que es básicamente una relación inversa entre el perímetro de cintura y el perímetro de cadera, ¿no? En el cual va a clasificar la forma como nosotros acumulamos grasa en el cuerpo. Puede ser, por ejemplo, grasa abdominal, puede ser grasa a nivel de todo el cuerpo, puede ser grasa en la región glúteo-femoral, etc. Bien, entonces otro indicador fuerte, que es el que más yo utilizo, ¿ya? Es el indicador de índice de cintura-talla. ¿Ya? El índice cintura-talla es un indicador que que relaciona la talla con el perímetro de cintura, ¿bien? Entonces, es un indicador que va a poder comparar tanto a pequeños, niños, adolescentes y adultos, y solamente con un punto de corte que es el 0.5, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos cuadros, dos estudios interesantes en el cual, por ejemplo, en el primer cuadro podemos observar que se tomaron, por ejemplo, medidas de cintura y talla y cintura, peso y talla a cierta cantidad de niños, a un número determinado de niños. Me parece que fueron un total de 143 niños de educación primaria. Los niños iban entre los 6 y 12 años. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué es lo que se encontró en este estudio? ¿No? Se encontró que el índice, por ejemplo, cuando los niños tenían un índice de masa corporal normal y un índice de cintura cadera menor de 5, de 0.5, o sea, dentro de los rangos normales, el riesgo de sufrir una enfermedad, síndrome metabólica, no existía, o sea, era de 1. Sin embargo, cuando el índice de masa corporal estaba normal, pero el índice de cintura talla estaba por encima de 0.5, el riesgo de sufrir un síndrome metabólico aumentaba en 4 veces más. O sea, el riesgo se aumentaba, se cuadruplicaba, ¿no? Y si nosotros sumábamos el índice de masa corporal en sobrepeso o en obesidad, más el índice cintura-cadera, estos datos de riesgos de síndrome metabólico se multiplicaban por 8 o por 12 veces más. Ese es un indicador muy fuerte, ¿no? Este es otro eh, dato, ¿no? Otro estudio que se realizó aquí en salud, este es del 2017, en el cual correlacionan muy bien el índice cintura-talla con el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Una asociación de 1.6. Y también discrimina, o bueno, más que discriminar, correlaciona, indican que se correlaciona mejor este índice cintura-talla en varones que en mujeres, ¿no? Entonces, es importante este indicador. Incluso hay otros dos estudios, ¿no? Que se los podremos compartir más adelante, en el cual a través de este índice cintura-talla
¿no? Y el peso, podemos comparar este indicador con otras fórmulas matemáticas, como por ejemplo la fórmula de Durbin y Wormsley, para determinar la composición corporal a través de porcentaje de grasa, ¿no? Entonces, ya no tendría que hacer tantas medidas antropométricas. Solamente con el indicador cintura-talla ya podría calcular a través de una fórmula antropométrica específica el porcentaje de grasa de las personas, tanto en niños como adultos, ¿no? Hay dos estudios importantes que relacionan. Hay algunos posibles mecanismos de, de explicar, sí, pues, ¿no? Nos indican que una pérdida de peso de un 10 kilos aproximadamente, una persona con sobrepeso arterial en los indicadores de glucemia, en los indicadores de lípidos plasmáticos, y obviamente va a disminuir la mortalidad en un 20%. Entonces es importante al momento de evaluar al paciente indicarle que estas evaluaciones nos permiten proyectar, ¿no? O saber qué cosa está pasando con la persona y dar unos consejos dietoterapéuticos adecuados al paciente, ¿no? Por otro lado, tenemos las áreas corporales, ¿no? Estas áreas corporales, la ventaja es que nos permiten localizar el desarrollo muscular con el segmento. Eh, ¿Qué son las áreas corporales como tal? ¿No? Es un indicador antropométrico que permite analizar la composición corporal en determinados segmentos del cuerpo. Llámese, por ejemplo, el brazo, llámese el muslo, llámese la pantorrilla, ¿no? Entonces, con dos equipos antropométricos básicos, que es uno es el picómetro y otro es la cinta antropométrica, yo podría evaluar qué es lo que está pasando con respecto a la parte muscular y adiposa en esas zonas que he evaluado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener a una persona que en un primer momento medí cierta cantidad de circunferencia y su pliegue cutáneo y, bueno, determino su área total del miembro a través de la fórmula matemática del perímetro al cuadrado entre 4pi, y luego hallo la parte de adentro, ¿no? Que es la masa muscular, haciendo una resta al perímetro, una resta del pliegue, ¿no? Lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4pi. Entonces, estas dos fórmulas matemáticas me van a poder determinar el área total que he evaluado y el área solamente del segmento interior, que es el área muscular, y determinar qué es lo que está pasando. Y obviamente eso lo tengo que comparar a través del tiempo de mi persona, qué es lo que ha pasado. Pues imagínense, por ejemplo, que esta persona que yo evalué en un primer momento, la vuelvo a evaluar y sucede que el perímetro total no cambió, pero sin embargo el tejido adiposo sí aumentó, el pliegue cutáneo sí aumentó. Entonces posiblemente lo que está pasando en ese segmento corporal sea lo que a continuación están viendo en la imagen, ¿no? Que el tejido grasa está aumentando y ha perdido o ha disminuido masa muscular, ¿no? Entonces, yo a través de eso, eh, a través de ello puedo indicarle a la persona qué es lo que está pasando, ¿no? A ver, acá me dan una pregunta, vamos a pasar acá. Dice Emi, ¿cuál es el índice de correlación entre bioimpedancia y antropometría? Bueno, son dos métodos. Más adelante vamos a responder esta pregunta, ¿no? De bioimpedancia y antropometría, ¿ya? Cuando lleguemos al tema de fraccionamiento corporal, ¿está bien? Emi, tenemos esa pregunta, ya lo tenemos apuntado con Luis, para poder responderte esa pregunta. Entonces, volviendo al tema de áreas corporales, con respecto a lo que es áreas corporales, entonces, como les decía, ¿no? En ese momento yo evalué a la persona en un primer momento estaba así, medí de nuevo el perímetro del brazo, por así decir, por ejemplo, no cambió, pero sin embargo, al momento de medir con el caliper veo que el tejido subcutáneo graso sí aumentó, entonces por diferencia, hago o saco la conclusión de que esta persona ha perdido tejido muscular. Porque recuerden que el tejido óseo no se va a mover, ¿no? Entonces, hago los ajustes dietoterapéuticos, los ajustes
de ejercicios, de recomendaciones generales y puedo tener otra disminuyó. Entonces, esto es lo que me permite evaluar al final qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Miguel, se te está escuchando entrecortado y la última parte no se te escucha muy bien. Si podrías repetir, por favor. En el tema de lo que es composición, a ver, dime. Sí, se te escuchó entrecortado la última parte de la explicación. Sí, A esta parte de acá, no, exacto, como sí. decía, bueno, entonces, ¿qué sucede? Eh, yo evalué en un primer momento a mi paciente y tenía un perímetro, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Un perímetro corporal y un pliegue cutáneo X. Posteriormente, ¿no? Posteriormente lo que volví a evaluar fue que el perímetro, ¿no? Que el perímetro del brazo, por ejemplo, no se movió, ¿ya? No se movió, y, pero sí el pliegue cutáneo aumentó. Entonces lo que podría sacar conclusión aquí es que el área muscular de la persona sí disminuyó. Y entonces ya observo yo un problema y le puedo explicar a la persona qué es lo que está pasando en su análisis, ¿no? De la composición corporal, en este caso en el segmento corporal que evalúa, ¿no? Y puedo, a través de este análisis, sacar las siguientes conclusiones de que perdió masa muscular y que es posible que tengamos que ajustar, por ejemplo, el tema terapéutico, tenemos que ajustar el tema de ejercicios y poder llegar a otros resultados mucho más positivos, como por ejemplo el que vemos ahí, ¿no? El tema de que puedo aumentar la masa muscular, por ejemplo, en otro momento, después de que el paciente comenzó a comer mucho mejor, comenzamos a incrementar el ejercicio de tonificación y la persona aumentó, por ejemplo, masa muscular. Entonces, en la siguiente evaluación voy a ver que el tejido subcutáneo va a disminuir, pero sin embargo el perímetro de brazo va a mantenerse de igual manera en la misma dimensión, o quizás hasta puede verse incrementado, ¿no? Entonces es importante. Pues por aquí tenemos un estudio de sarcopenia. A ver, Eduardo, explícalo esta lámina, por favor, mientras que yo arreglo los temas técnicos que tengo acá, ¿ya? Ok. Eh, Buenas tardes con todos. Sí, y como continuamos con la exposición, es bastante interesante lo que nos está hablando de áreas corporales. Si nosotros manejamos muy bien los términos acerca de áreas corporales, podemos también inducir a una mejor análisis de lo que estamos nosotros trabajando. La antropometría que nos lleva a la composición corporal es una herramienta muy, muy útil, pero tiene bastantes falencias. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos entender, tenemos que agarrar las cosas que pueden sustentar el trabajo que hacemos. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en sarcopenia y Uh -huh. caquexia en unas personas con cáncer, en donde se vio el impacto clínico y el impacto nutricional. Si ustedes pueden ver en la lámina, esas tres personas tienen tres características principales. La primera es de bajo peso, la del medio es normopeso y la última es de obesidad. Estas personas, en el estudio se les hizo un corte transversal y se hizo un análisis de la masa muscular. Esto fue muy interesante porque la parte roja que ustedes pueden ver significa que las tres personas llegaban a tener la misma masa muscular. Es decir, tenía la misma cantidad de masa muscular, tanto una persona con desnutrición, una persona de un normopeso y una persona con obesidad. Entonces, ¿qué nos hace indicar esto? Que las diferencias entre el IMC no mostraban una masa muy similar de masa muscular. Entonces, tú comienzas a analizar y la necesidad de evaluar estos tipos de componentes son muy necesarios. Ya, ¿cuál es la ventaja de estos tipos de análisis fotográficos? Que estas herramientas son muy costosas. Entonces es muy interesante poder saber manejar el fundamento antropométrico para que de una u otra manera podamos llegar a este tipo de conclusiones. Y una de las ventajas que tenemos a nivel antropométrico con lo que estamos analizando la parte de la composición corporal
es el bajo costo. Entonces, el fundamento teórico lo tenemos y es lo que estamos haciendo, y analizándolo de una manera mucho más concreta, podemos llegar a tener análisis mucho más interesantes de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y el fundamento con el cual nosotros nos expresamos con las ideas claras. Y esto nos indica algo. Hay un problema bastante importante de sarcopenia, tanto en personas jóvenes y personas adultas mayores. Este es un estudio con personas con cáncer. Entonces, imaginemos que estos problemas que nosotros podemos encontrar, surge la necesidad de evaluar de manera correcta, a un bajo costo, de una forma mucho más eficiente, de una manera adecuada. El manejo de protocolos adecuados y el conocimiento, fundamento que tenemos nosotros, nos va a abrir mejores panoramas. Entonces, complementando con lo que estábamos hablando y lo que estaba hablando Miguel, es muy claro. El análisis de la composición corporal necesita criterios. Y esos criterios lo van a ir logrando a medida que vayan profundizando en la parte teórica. Es por eso que lo que ya estamos analizando es la primera parte. Ahora, vamos a ir profundizando un poco más con los siguientes puntos que Miguel también va a ir desarrollando. Listo, Ya Miguel. está, ya. A ver, ¿y ahora sí me escuchan mejor o no? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Aló? Sí, se te escucha mejor. ¿Sí? ¿Más o menos? No sé, no sé qué ha pasado ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces sigamos. Con fe. Listo. Entonces, bueno, el siguiente esquema, vamos a ver el tema de composición corporal, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere trabajar con el tema de similitud antropométrica? ¿Ya? Básicamente la similitud antropométrica lo que hace es tratar de tener algunos resultados, por ejemplo, pliegues cutáneos o el peso mismo, y compararlo con un patrón ya establecido o ya estudiado. ¿No? Podría ser, por ejemplo, el llamado Phantom. El Phantom es un patrón antropométrico o que se considera como una persona unisexuada, ¿no? Perdón, que sí, unisexuada, que no tiene sexo, mejor dicho, y que tiene sus patrones antropométricos ya definidos. Por ejemplo, la talla es de 1,70,18, el peso es de 65 kilos, ¿no? Y cada uno de sus patrones antropométricos, por ejemplo, los pliegues del tríceps, del bíceps, los pliegues escapular, cresta ilíaca, etcétera, incluso los segmentos corporales, incluso el somatotipo y la composición corporal de esta persona fantasma ya está establecida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Utilizarlo a este Phantom como tipo de cambio, ¿no? Para poder evaluar cómo es que está eh, ¿escucha bien Eduardo? Me está diciendo acá Luis que no se está escuchando bien. Se está entrecortando, Miguel. Creo que voy a quitar video, ¿ya? Ok. 1, 2, 3. Para reducir el bando de ancho. Ok, Ya, genial. ahora sí. Quito el video y creo que mejora. Y acá lo veo que está mejorando. Ya, entonces la similitud antropométrica nos permite comparar a una persona con un patrón, básicamente. Y a través de esa comparación poder tener algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el perímetro, los pliegues cutáneos y los puedo ajustar al patrón, ¿no? Por la altura y compararlos y compararlos en una tabla, ¿no? De, en donde ya tenemos establecidos normogramas para poder determinar cómo es que se clasifica esa adiposidad relativa. En este caso podríamos clasificarlo como muy baja, regular, normal, óptima u obesa, ¿no? Un ejemplo sería, no sé si se puede escribir aquí, ¿no? Vamos a ver, voy a poner. ¿Cómo es que se aplica esto, no? Por ejemplo, están viendo aquí. Escribir.
¿no? Por ejemplo, tengo una suma de pliegues, ¿no? De una persona que tiene, por ejemplo, una sumatoria de los 6 primeros pliegues de 100 milímetros en la suma de pliegues, ¿no? Entonces yo tengo entendido que la suma de pliegues del Phantom es entre 70 a 90 milímetros en el caso de lo que es mujer y en el caso de varones es de 50 a 70. Entonces vamos a ponerle un promedio de 70 milímetros. Entonces lo que yo quiero ver es comparar cómo es que le afecta estos milímetros de espesor de grasa a la persona como es que si tuviera una talla igual que el pan. Ojo, vamos a suponer que la talla de esta persona es de 1 metro, por ejemplo, 76 centímetros, ¿no? Recuerden que la talla del Phantom es de 1,70 m. Entonces, a la operación matemática que estábamos viendo en la diapositiva anterior, no, vamos a poner mi pantalla. En esta diapositiva de aquí, decíamos que la suma de pliegue lo podemos corregir para saber cómo es que afecta a la persona esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil, lo que vamos a hacer es básicamente eh, coger la sumatoria de pliegues, vamos a poner aquí un texto, ¿no? Y vamos a multiplicar 100 ya, por ya, el Phantom 1,70,18 entre la talla del sujeto que sería 1,76 m. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Esta fórmula matemática me está diciendo cómo es que la sumatoria de esta persona está afectando como es que si tuviera 1,70,18 m. El resultado de esta operación matemática es de, a ver, 96, ¿no? Entonces, ¿qué me indica? Que si esta persona tallaría 1,70 m, su suma de pliegue sería de 96 milímetros. Y como estamos indicando que la suma de pliegue es de 70 milímetros ideal, entonces estaríamos diciendo que en realidad esta persona tendría una adiposidad relativamente más alta que lo normal, ¿no? A través de cuadros matemáticos ya podríamos indicar, ¿no? Qué es lo que, en qué posición se encontraría la persona, si estuviera óptima o normal o en sobrepeso. Igual lo podemos hacer el mismo procedimiento con el peso proporcional, ¿no? Utilizamos el peso y lo derivamos a la talla de la persona. ¿Para qué nos va a servir esto y otros indicadores más? Es para poder, por ejemplo, clasificar a la persona y ver qué es lo que está pasando o poder comparar a un patrón. Por ejemplo, si yo tengo una persona X a la cual es un deportista, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ya sabes que la sumatoria de pliegue de esta persona es de 70 milímetros, pero lo ideal para el juego que está participando es de 60 milímetros. Entonces puedo decir, sabes que esta persona debería reducir un promedio de 10 milímetros de espesor de grasa. Bien, a ver, sigamos con el tema de fraccionamiento corporal. Eduardo. Listo. Eh, Ahora lo que vamos a ver es el tema de fraccionamiento corporal. Ya hemos visto, no, sí, continúalo compartiendo, por favor, Miguel. Sí, compártelo, sí, compártelo tú, por favor. Listo. Ok, entonces el tema de fraccionamiento corporal es bastante utilizado. Hemos visto que en el tema de antropometría esto ha ido evolucionando desde tiempos, desde que comenzaron a analizar la antropometría, ¿no? Se comenzó a buscar de qué manera nosotros podemos analizar a la persona y han existido diferentes tipos de métodos, ¿no? Dentro de los tipos de métodos en los cuales nosotros vamos a ver, dale por favor, Miguel. Dentro de los métodos que nosotros vemos, va a depender mucho lo que nosotros queremos utilizar. Entonces, primero es a qué nivel quiero utilizar y qué métodos voy a utilizar.
¿Por qué me refiero a qué nivel? Porque dentro de nosotros podemos estar divididos en muchas diferentes formas. Podemos hablar de métodos anatómicos, moleculares, celulares, en tejidos y sistemas, en un cuerpo entero. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de atómico o molecular? Hablo de, digamos, componentes mucho más pequeños en los cuales nuestro cuerpo está compuesto. A estos niveles, tanto en atómico molecular, nosotros lo conocemos como componentes químicos. ¿Y por qué es necesario? Hay estudios en los cuales estamos totalmente divididos y utilizados como este tipo de fuentes. Hay otros que les interesa saber cuánto de proteínas, lípidos, agua y otros tenemos. Como por ejemplo, eso lo podemos también ver en la bioimpedancia, que no necesariamente nos mide la cantidad de agua corporal, el tema del nivel de intra y extracelular, que son muy importantes. Y ahí hay un tipo de análisis de composición corporal. Pero vamos a ver que dentro vamos a encontrar ya a nivel celular ya un poco más inmerso. Ahí sí vamos a ir con la bioimpedancia, con el nivel extra, intracelular, la masa celular, que son muy importantes y es otra forma de analizar el fraccionamiento corporal. Seguimos avanzando y las personas van a querer analizar seres más complejos. Vamos a tener tejido óseo, tejido adiposo, tejido muscular, que en este punto ya llegamos nosotros a entrar, porque nosotros hemos buscado mucho el análisis de la composición corporal, algo mucho más pequeño, o cada vez siendo mucho más específicos. Comenzaron con los estudios de Benker en los años 1919, a estudiar dos compartimientos, graso y magro. Comenzaron a analizarse con los estudios de Dreamwater en 4 componentes, los estudios de Bruselas que nos dieron los de 5 componentes de Rosiker. Y vamos a ir viendo, pero todo esto nos hace a nivel individual. Es por eso que este último es anatómico. ¿Y por qué les hablo tanto de este punto? Porque nosotros, comprendiendo esta parte tanto de qué nivel estamos trabajando, vamos a poder analizar a la persona. Y una de las cosas más comunes es el error siguiente, que se refiere al análisis del tejido adiposo o graso. Esa es una de las cosas que más errores se comete, porque muchos hablan, Eduardo, voy a usar fórmula grasa. Eduardo, tengo determinada adiposidad. Pero, ¿qué es cada uno? Es una de las cosas básicas que se tiene que comprender. Con la siguiente, por favor, Miguel. En Sí, las cuales, en las Eduardo, cuales, antes de que sigas, Luis me está diciendo, ¿se acuerdas de la pregunta de mí? Dijo, ¿cuál es el índice de correlación entre bioimpedancia y antropometría? Entonces, justamente lo que explica Eduardo, recuerden que los dos son métodos doblemente indirectos. Sin embargo, lo que es antropometría va a analizar, puede analizar a través del nivel molecular o a través del sistema de tejidos y a través de lo que es bioimpedancia, siempre y cuando utilices un equipo multifrecuencia y que por lo menos la mínima frecuencia sea de 50 kHz, podrás evaluar, ¿no?, lo que es el tema de lo que es tejidos extracelulares, intercelulares, masa lipídica, etcétera. Bien, entonces, eso entonces, estoy yo, muchas gracias. Eduardo. Entonces, como vemos, el análisis de la composición corporal es bastante específico y una de las cosas que cometemos, tanto como hablamos de deporte, como hablamos de definiciones, son los términos. El término grasa y adiposidad. Muchas personas llegan a confundir la adiposidad con la grasa o la grasa con la adiposidad. Por ejemplo, cuando hablamos de bicopartimental, que es el componente grasa y componente magro, vamos a encontrar que el porcentaje de grasa tiene valores. Y esos valores, muchas personas hablan de 15 a 20% en varones, mujeres menores a 25%, y son valores que son valores que se han hecho a través de los estudios de los cuales se basan esas fórmulas de fórmula de porcentaje de grasa. Pero cuando hablan de 5 componentes, normalmente es difícil tener una masa adiposa de 15, de 10%. Hablamos de 15, 20, 25, 30% de adiposidad. Y estos componentes, algunas personas piensan que son lo mismo y no lo es.
Si vemos en esta imagen en donde vemos a una persona con el tejido adiposo formado y nosotros hablamos de adiposidad, vamos a darnos cuenta que la grasa que nosotros estamos midiendo va a ser aquella grasa que está interna dentro del adipocito. Y la adiposidad o el tejido adiposo es aquel que contiene este compuesto, que vamos a no tan solo tener grasa, vamos a tener agua, proteínas, electrolitos. Es por ende que es muy importante que entendamos que la grasa es lo que está interno del adipocito y la adiposidad contabiliza al adipocito como tal. Es por eso que en los términos y en los análisis, en los estudios que se hacen sobre análisis de la composición corporal, uno de los términos más confusos es la adiposidad y la grasa. Y si podemos seguir hablando de este punto, es muy interesante saber que cada porcentaje de grasa, según su fórmula, va a generar su propio patrón o sus propias referencias. No podemos creer que una fórmula en la cual nosotros obtenemos esa grasa va a ser un patrón común. ¿Se me escucha bien o se me Sí, escucha está bien, entrecortado? está bien. ¿Sí? Está bien. Ok. Entonces, esos patrones, los cuales nosotros vamos a utilizar, son muy importantes que sepamos, digamos, maximizar. Cuando tuve la oportunidad de trabajar estos temas en investigación, existen muchas referencias, pero les recomiendo que siempre trabajen con el manual que ustedes tengan. ¿A qué me refiero con el manual? Analizar muy bien la fórmula, analizar muy bien el estudio preparado y el rango que se ha formado a partir de ese estudio. No trabajen con lo que encuentren en internet porque eso es trabajar sin validez y pues sin validez de lo que ustedes están trabajando. No pueden poner, pero Eduardo, al 10% nosotros lo vemos bien. Sí, es lo que normalmente todas las personas hablan, pero el fundamento de eso es el estudio mismo. Cada fórmula que nos vamos a poner en porcentaje de grasa, en adiposidad, hablando de 5 componentes, necesita un análisis específico. Entonces, esto nos abre un tema muy interesante. El análisis de la composición corporal es necesario a analizarlo de diferentes puntos. Por ejemplo, este es un estudio del 2018 donde se estudió la periodización de una mujer deportista. Durante 9 años se le tomaron los diferentes cambios a nivel corporal. En este caso, hablaron de 2 componentes, tanto porcentaje de grasa, tanto adiposidad, y una de las cosas que resaltan son la sumatoria de pliegues. Y es muy interesante porque uno piensa que un deportista, porque entrena, no debe ganar adiposidad, y eso es falso. Es normal que cuando uno trabaja con 5 componentes, el deportista tenga una evolución distinta. Y lo mismo sucede cuando trabajamos con pliegues. En los pliegues son muy volátiles y eso va a depender de la carga de entrenamiento, el nivel de entrenamiento, la competitividad, la lesión. Y en este estudio vemos, como ustedes ven las curvas, son los cambios que han tenido en el tiempo. Entonces, a nivel de que uno puede ir analizando este estudio, te permite entender que como profesional es necesario la utilización de diferentes parámetros y entender cuándo utilizar uno que otro. Por ejemplo, la composición corporal de 5 componentes es muy útil para evaluar a cualquier persona. Y la de 2 componentes también es versátil, pero las referencias en las cuales se han trabajado 5 componentes están más en deportistas. Y esas referencias te ayudan a trabajar con la misma población. Y algo más para el análisis de la composición corporal es que a medida que nosotros vamos buscando mayor especificidad de las fórmulas corporales, porque ahora ya no trabajan tan solo en 5, se están viendo estudios de 7, 9, 12 componentes, que el error de la obtención de resultados es mucho mayor. Por ende, como profesionales, conocer las fórmulas antropométricas no lo es todo.
conocer la teoría, no lo es todo, es el análisis respectivo que se llega con cada uno de estos puntos, ¿no? Y como les decía, por la experiencia que yo también tengo, el desarrollo del deportista es muy individual y en el deporte es tan variable y tan complejo porque la composición corporal es una de las tantas herramientas que se analizan dentro de la planificación. Y como profesionales es algo fundamental el manejo adecuado. Pásale al siguiente, por favor. Esa es en la parte de composición corporal. Y, y Eduardo, has hablado de composición corporal, está muy interesante, hemos visto estos puntos, pero a mí me hablan bastante de uno que se llama somatotipo y lo sigo escuchando bastante. Siguen hablando bastante de este término. ¿Y por qué hablan tanto del somatotipo? Es que los han vendido hasta decir basta y han dicho que todas las personas somos un tipo de calificación. Pero si nos remontamos a la historia, por ejemplo, el somatotipo es una herramienta que ha ido evolucionando, ¿no? Comenzó desde los estudios psicológicos que se realizaron en la escuela alemana, tanto en la escuela alemana, en la escuela italiana y la escuela francesa en Europa, y se gestaron mucho más en la llegada a Europa, en la escuela americana, que fueron escuelas bastante interesadas en el análisis biotipológico de la persona. Y estos lo relacionaron mucho con fundamentos psicológicos. Entonces, de haber pasado de análisis de la característica a una relación psicológica y Sheldon lo aterriza con una imagen fotográfica en donde califica a la persona y lo relaciona con su psicología, diciendo que los gorditos son mucho más sensibles, que las personas musculosas son mucho más explosivas, las personas delgadas son mucho más inteligentes, que lo relacionan con capas embrionarias, de ahí vienen sus nombres, endo, meso y ecto. Pero si nosotros analizamos la teoría que se hizo de la evolución del somatotipo, vamos a darnos cuenta que la definición de somatotipo no es en una sola individualidad. Es decir, no es que tú seas mesomorfo, ectomorfo y endomorfo. La teoría del somatotipo con la que se trabaja actualmente es sencilla. Es la calificación actual de la persona en un número o cociente. Entonces, tu característica visual que se mide a través de la antropometría es calificada. Por lo tanto, la utilización del somatotipo es muy variable. Vamos a tener tres indicadores, ¿no? El endomorfismo, que es una persona que gana bastante adiposidad, el mesomorfismo, que es una persona con ganancia de volumen muscular amplio, y el ectomorfismo, como su definición lo dice, es largo y delgado como una pluma, que son calificativos que ustedes van a encontrar en el estudio que lo describe a la persona. Y la utilización del somatotipo se basa en una descripción en un momento determinado. No sirve para determinar una evolución. No sirve para medir cambios. No sirve para medir crecimiento. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a seguir forzando la ciencia. El estudio aguanta todo, la estadística aguanta todo. Entonces, teniendo claro la funcionalidad de la herramienta, nosotros podemos analizar mejor esto. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo el año pasado, en el 2019. Es un estudio en donde vieron las diferencias entre las posiciones de juego. ¿Y qué se dieron cuenta? Que las diferencias de posiciones de juego de niños de 14, 16 y 18 años eran diferentes. Las características de somatotipo diferenciaba entre cada uno. Se hizo un análisis entre ellos. Genial. ¿Cuál fue el error? Forzar a hacer el somatotipo en niños. Porque la utilidad del somatotipo solamente te da comparación y calificación. Entonces, de nada me sirve a mí decir que un niño está en un determinado somatotipo, porque la evolución y el crecimiento modifica el somatotipo. ¿Y qué pasa si modifica el somatotipo? Nosotros no vamos a tener que evaluar. ¿Por qué, Eduardo? Porque el somatotipo que nosotros medimos, vemos evoluciones, tanto a nivel de masa muscular relacionado al mesomorfismo y
aumento de masa muscular relacionado al endomorfismo. Y esos son cambios visibles. Y el ectomorfismo, Eduardo, que está relacionado a la longitud, sí, es de base ósea. Y nosotros no vemos cambios ni con entrenamiento ni con alimentación de ese punto. Por ende, el análisis del somatotipo es bastante útil. ¿Y en qué medida? En que nosotros podemos comparar. Y lo único que nos da el somatotipo es bastante sencillo. ¿Un somatotipo se parece en uno o no se parece a otro? Pero Eduardo, a mí me han dicho del éxito deportivo, me han dicho de que si yo tengo un somatotipo voy a ser, si me parezco al somatotipo de un futbolista, voy a ser igual de exitoso, que el somatotipo va a ser una herramienta para medir el éxito en determinado deporte. No, solamente mide calificación. Y lo único que te puede decir es que si tu somatotipo, la cantidad de adiposidad, la cantidad de grasa y la cantidad muscular están relacionadas a los dos indicadores, son similares. Pero no lo puedes aplicar en deporte porque estás forzando la teoría. No indica que porque tú tengas más masa muscular o menos adiposidad vas a ser exitoso, porque hay otros valores biomecánicos mucho más implicables. Es por eso que cuando trabajemos con esta herramienta es muy importante su análisis, porque lo que sí sirve es en el análisis de consultoría, es muy atractivo, permite ver cómo te mueves en un espacio, y vamos a ver que si nosotros tenemos el SDD, que es un componente de análisis, solamente tengámoslos como una componente de análisis entre un valor tuyo y un valor referencial. Si yo los comparo ellos, voy a tener un cociente. Si es mayor a 2, significa que soy diferente. Si es menor a 2, significa que no soy diferente. Y es muy importante ese análisis, porque en la manera en que yo lo utilice voy a poder darle mayor utilidad. Pasamos, ¿qué pasa si yo tengo un SDD, que es un punto de dispersión somatotípica mayor a 2? ¿Y qué pasa si es en endomorfía? Vamos, Miguel, dale a todo, dale a todo completo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo mayor referencia? Voy a tener que aumentar el volumen y voy a tener un mayor control en el entrenamiento, en la alimentación, porque la endomorfía está relacionado a la adiposidad. Pero ¿qué pasa si no tengo ese valor de referencia que yo quiero? Que yo sí quiero llegar a esa endomorfía, a esa adiposidad, esa grasa que me indica la endomorfía. Si eso lo quiero analizar en el deporte, voy a tener que disminuir el trabajo aeróbico y aumentar los carbohidratos y las grasas. Pero si no, no lo corrijo. Son decisiones. Como se dan cuenta, lo que nos abre el somatotipo es un análisis inferencial sencillo. Toma de decisiones. Y lo mismo sucede si yo quiero trabajar con la mesomorfía. ¿Qué pasa si no soy igual a la referencia? Voy a tener que disminuir la intensidad del entrenamiento o un control de alimentación. Y si lo analizo en el deporte y quiero ver, tengo que aumentar mayor trabajo hipertrófico con entrenamientos específicos en esa área y aumentarla o controlar mejor la cantidad proteica. Entonces, mis decisiones son lo más importante. ¿Está bien? Es por eso que todo este ambiente en que yo les estaba hablando, estamos sustentando en un análisis de somatotipo. Y lo mismo sucede con la composición corporal. La composición corporal es bien, bien analítica. Y eso lo estoy dejando para la parte final, en donde vamos a ver ejemplos tanto del trabajo que realiza Miguel y tanto del trabajo mío con mi experiencia. Entonces, como vamos observando en esta parte de desarrollo, es muy importante el análisis que uno tiene con los resultados y no ser monótonos y, ok, tengo los resultados, los entrego y no los utilizo. Así no funciona. Tenemos que analizarlos. Listo, Miguel. En la siguiente lámina te toca a ti. Miguel, tienes el micrófono apagado por si acaso. Miguel.
Miguel, no te escuchamos por si acaso. Uy, Miguel creo que se fue. Sí, pero estás ahí, Miguel. Estás moviendo el mouse. Desactiva tu micrófono. Yo tengo que reiniciar el audio. ¿Qué pasó? ¿Podrías escribir, por favor, Ya, Aquí ya está. está, ya. ¿Qué Listo. pasó? ¿Va? Lo que pasa es que yo silencié para no interrumpirte, pero al momento de, ¿cómo se llama? De que quería activarlo, me pedía que el anfitrión, o sea, que tú me actives el micrófono. Por eso, Ok, no te por eso no preocupes. podía hablar. Ahora sí. Continúa, continúa. Ya, entonces, bueno, entonces, con respecto a lo que hizo Eduardo de somatotipo, no sé, es interesante saber interpretar el somatotipo para poder llegar a una conclusión y poder llegar también a una estrategia nutricional y una estrategia con respecto al ámbito deportivo de entrenamiento, ¿no? Para poder ver el tema de lo que es el cambio de ese somatotipo para optimizar los resultados de la persona. Por otro lado, tenemos los indicadores de proporcionalidad. Los indicadores de proporcionalidad no son indicadores que nos van a ayudar a analizar cómo es que es la forma básicamente de la persona y qué utilidades o qué ventajas nos dan a nivel competitivo con respecto a lo que es una disciplina deportiva, ¿no? Por ejemplo, el que están viendo ahorita ahí en la figura es Michael Phelps, ¿no? Que es un campeón olímpico, ¿no? Con respecto a lo que es la disciplina que él participa en natación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a lo que es la proporcionalidad o el análisis de la proporcionalidad de Michael Phelps, ¿no? Básicamente el análisis de proporcionalidad es muy amplio. Utiliza lo que son las relaciones corporales de un segmento corporal con relación a lo que es el tamaño de la persona o la estatura de la persona. Entonces, si podemos ver esta persona, es una persona que se desempeña bien con respecto a lo que es su disciplina deportiva, que es natación. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le da el éxito en la natación? Principalmente, si ustedes quieren evaluar o quieren, eh, eh, como nutricionistas, por ejemplo, evaluar a una persona y decir, mira, voy a elegir a una persona dentro de esta selección de equipo de natación del Perú que le pueda hacer la competencia a Michael Phelps, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades podrían ustedes buscar en sus atletas? Principalmente, por ejemplo, si se dan cuenta, Michael fue mide 1,93 m, pero si comparan esa altura con la dimensión de su brazada, que es 2,3 m, se dan cuenta de que esta persona tiene una envergadura bastante amplia, que lo que le va a resultar no favorable con respecto al desplazamiento, no son como palancas, como palas al momento de estar en la disciplina. Incluso la palma de sus manos mide un total de 24 centímetros, ¿no? El promedio normal de una persona es entre 18 y 20 centímetros. Entonces él tiene básicamente unas aletas incorporadas tanto en las palmas de las manos como en la planta de los pies, 54 centímetros. Entonces ya como que vemos una ventaja al momento de lo que es la forma o la forma del cuerpo de Michael Phelps con respecto a su disciplina. Incluso podemos ver la forma trapezoide de su tronco, que le va a permitir, con respecto a esta disciplina, a que pueda desplazarse con mucha mayor facilidad en su competencia, que es la natación, ¿no? Entonces nosotros podemos analizar diferentes índices proporcionales, como por ejemplo índice córnico, que es la forma del cuerpo, índice eh, inferior relativo, que son los miembros inferiores, cómo es que está relacionado la forma la distancia del suelo a los pies, por ejemplo, el trocanterio, con relación a la altura total de la persona. La envergadura, ¿no? El índice de acromio ilíaco, que es la que me va a ver la forma del cuerpo de la persona, si es trapezoidal o si es recto, etcétera, ¿no? El índice braquial, que me permite ver cuál es
cómo está correlacionado el brazo con respecto al antebrazo, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando analicemos competencias como, por ejemplo, la halterofilia, ¿no? Que son competidores que su, su principal ventaja al momento de competir radica en el tamaño de los brazos, incluso en que el antebrazo sea mucho más pequeño que el brazo. Eso le va a permitir una mayor velocidad de desplazamiento, obviamente en una menor longitud, ¿no?, de desplazamiento de las pesas que va a estar levantando. Y le va a permitir levantar mayor cantidad de peso a una mayor velocidad, ¿no? Y por otro lado podemos analizar la contextura o la complexión, que lo podemos analizar de dos maneras, ¿no? La contextura es una relación sencilla, dada por Sancho, en el cual relaciona el perímetro de muñeca con relación a la estatura y clasifica a la persona en tres tipos de personas, podría decir, tres grandes grupos de personas, en donde están las personas de contextura pequeña o delgada, contextura mediana y contextura grande. Sin embargo, el perímetro de muñeca, si lo estudiamos bien o lo monitorizamos en una persona con obesidad, con una persona con sobrepeso, van a ver que a través del tiempo, si esa persona cambia su peso corporal, también ese perímetro perímetro de muñeca o circunferencia de muñeca va a variar. Entonces, lo recomendable quizás ahí podríamos relacionar otros tipos de evaluaciones antropométricas o índices antropométricos, como por ejemplo el tema de lo que son los diámetros óseos. Por ejemplo, comparar el diámetro eh, eh, de epicondylar del húmero con relación a la talla. Y eso me va a dar un índice de robustez, que tiene una categorización entre personas de una robustez eh, muy fuerte, una robustez muy débil, etc., ¿no? Y poder monitorizar, ¿no?, el tema del peso corporal con respecto a la robustez. Entonces yo ya no solamente voy a hablar del peso como tal, sino también de acuerdo a qué categoría de robustez tiene la persona, qué peso ideal eh, le sugeriríamos a que llegue, ¿no? Entonces es importante eso de... Entonces, ¿qué preguntas o qué dudas podemos o qué toma de decisiones podemos atravesar a través de la composición corporal, ¿no? Lo importante aquí con respecto a la composición corporal en general es visualizar o analizar los componentes que tenemos o los componentes funcionales que tenemos, que son los que más nos interesan. Y el principal componente funcional que tenemos básicamente es la masa muscular. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar, ¿no? Que la masa muscular de la persona mejore, ¿no? Y que el tejido adiposo o no aumente o disminuya, ¿no? Bien, ¿alguna acotación aquí, Eduardo? Sí, y una de las cosas que también queremos ampliar, y justo cito la palabra que dijo Miguel y lo repetimos en todo momento. La toma de decisiones es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber necesidad de ver cómo poder trabajar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿alguno ha visto el tema de los Juegos Panamericanos? Sabemos que hay chicos que están aquí de otros países y la mayoría son de Perú, pero acá en Lima se realizaron tanto los Juegos Panamericanos como los Juegos Parapanamericanos. La necesidad de evaluar a deportistas paraolímpicos es muy interesante, porque si revisamos la teoría de antropometría, te pide que sigas un protocolo. 2, te pide que las ubicaciones y las fórmulas tengan o estén completas. La mayoría de los deportistas paralímpicos tienen diferencias morfológicas o ausencias de ciertos puntos o inhabilidad para movilizar algunas zonas. Por ende, ¿cómo podemos evaluar este tipo de personas? Utilizando el análisis de la composición corporal. Justo hablaba algo muy importante Miguel acerca del análisis individual, tanto a nivel de masa muscular y masa adiposa. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla se llama adipograma. ¿Alguno ha escuchado el adipograma?
Me apuesto que no. El adipograma y el somatograma de Benker son unas herramientas que nacieron de los años 50 y 60 y ven la evolución y cambio mediante desplazamiento de desviación estándar de una referencia o evaluación inicial con una segunda evaluación. Por lo tanto, tú puedes medir cambios en estos tipos de mediciones, con lo cual indirectamente podrías relacionarlo a un cambio o una evolución. Y es muy interesante porque mide el cambio global, no individual. Como por ejemplo, nosotros tenemos un pliegue de 6 y un pliegue de 5, podemos decir, oh, ha perdido pliegues. Pero en general, ¿cuál es el impacto si es significativo o no? Una de las cosas que tenemos que ver, por ejemplo, este es el adipograma de un powerlifter. Para powerlifter, el deporte para powerlifting, que es un deporte para personas con silla de ruedas, con problema de postpolio, problemas y de inmovilidad en miembros inferiores o personas de estatura baja. ¿Y cómo podemos evaluar a esas personas que no podemos medir sus pliegues en zona inferior? Ah, Eduardo, utilizamos los pliegues que son de zona superior. Genial, pero tú sabes que esas fórmulas de zona superior son las menos imprecisas, son las más imprecisas, porque solamente valoran una zona de tu cuerpo y por lo tanto no estás teniendo un análisis global. Por lo tanto, una de las mejores formas es analizar tu propio cambio. Ya que los deportes paralímpicos no hay una evolución, necesitamos crear referencias, pero como no las hay, utilizamos a ellos mismos como referencia. ¿Cómo se interpreta este adipograma, por ejemplo? Nosotros vamos a ver que hay zonas donde vamos a ver desplazamientos positivos y negativos. Los que se van a la derecha significa que hay un cambio positivo, es decir, que han estado disminuyendo. Pero si nos vamos a la izquierda hay un cambio negativo, que significa que han estado aumentando. Entonces, ¿cómo puede saber qué es significativo cuando el adipograma es mayor a 5? Cuando recién es mayor a 5, nosotros vamos a ver un cambio y vamos a evaluar que ese cambio ha sido significativo. A medida que aumenta, obviamente que el cambio va a ser mayor. Entonces, como vamos a observar en la cresta ilíaca, en la zona del tríceps, en la zona del bíceps, en la zona subescapular, yo he tenido un impacto muy importante. Y esto me permite de una u otra manera identificar que él tiene mayor cambio y evolución de adiposidad en la zona superior. Y en la zona inferior es donde menos trabaja. Claro, es un powerlifter. Tiene dificultad todavía en la supraespinal y el muslo y el abdominal, que son pliegues específicos, no hay cambios significativos. Pero Eduardo, si tú solamente evalúas eso, no te va a dar una fiabilidad porque sigues hablando solamente, no hablas de porcentaje de grasa. Claro, no puedo hablar de eso porque no hay evaluación adecuada para ellos. Por lo tanto, hablar de porcentaje de grasa o porcentaje de masa muscular no sirve porque estoy forzando a la teoría. No puedo forzar la teoría. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en estos casos? Me voy a la siguiente lámina. Mientras que por un lado en adipograma puedo medir componente adiposo, en el somatograma de Benke, que es una herramienta para medir volumen y perímetros musculares, puedo de una manera corroborar mi evolución. ¿A qué me refiero en esto? Estos son unos cambios estadísticos, mientras que en el adipograma es de 5, en el somatograma de Benker es de 2. Entonces, mientras yo voy manipulando, o digamos, los cambios dietéticos mientras el entrenamiento se va dando, yo voy a tomar zonas específicas en las cuales yo voy a ver los cambios evolutivos. Y una de las cosas que sí es muy importante resaltar, esta herramienta, la forma más efectiva de hacerla posible está viendo su fundamento. Y una de las cosas es los cambios. Esta es una herramienta que ha sido muy descartada y fue una de las bases para lo que nosotros conocemos de proporcionalidad. Es muy similar a los cambios que se hacen con los puntos Z, para los que hayan llevado un curso ISAC nivel 2. Entonces, estos pasos me permiten modificar los cambios y encontrar cuáles son los puntos específicos en aumento de volumen muscular, que los puedo corroborar con el adipograma y con el somatograma de Benker para una mejor evaluación.
Es por ende que me ha costado bastante el trabajo que he hecho con los chicos de dejar de trabajar con el tema de porcentaje de grasa, porque no me ayuda. Es un tema que todos los entrenadores les obsesiona el porcentaje de grasa, la masa adiposa, y es realmente a veces increíble que no todo se moviliza a ello. Cuando hablamos específicamente en el campo deportivo, es muy útil saber cuándo realmente necesitas bajar esa grasa corporal. Porque como deportes, esa adiposidad, no en todos los deportes es necesario bajar la adiposidad total. Por ejemplo, en un lanzador de tiro, yo tengo deportes de tiro, lanzamiento de bala o lanzamiento de jabalina, eh, es muy importante entender que tener personas muy magras no me va a ayudar, porque yo necesito estabilidad. Y en esos cambios, lo que yo necesito es pasarme en el objetivo planificado. Por ende, la interpretación de estos datos van a ir muy acorde a lo que tú estés planificando dentro de tu régimen dietario. Y podemos seguir analizándolo de una manera independiente, teniendo resultados mucho más positivos a los lados derechos y márgenes muy negativas en el lado izquierdo. No, lado derecho y izquierdo. Ahora, cuando ustedes vean estos resultados, es muy importante ver que hay valores en los cuales nosotros no nos vamos a validar, que son el tema de la muñeca, el tema de la cabeza y el tema del tobillo. Estos cambios son dentro de lo que el protocolo manda en la sumatoria totales, los cuales no los vamos a contabilizar porque no estoy tomándolos como un patrón general. Entonces, esa es una forma, y esta herramienta se introduce porque conocemos el fundamento antropométrico. La razón por la cual uno puede sumergirse en este punto de la investigación o trabajar con el nivel de antropometría es manejar el fundamento teórico para analizar, y es lo que estamos haciendo. Es por eso que este punto es análisis de la composición corporal. Y vamos a ver en las partes de las preguntas, y les apuesto que muchos han surgido una pregunta acerca de, ¿realmente lo he estado evaluando de manera correcta o he estado utilizando de manera correcta mis indicadores antropométricos en relación a la composición corporal? ¿Y qué fundamentos necesito hacer? Pasamos a la siguiente, por favor. Miguel, Bien. ¿sí? Sí, Y sí, sí. entonces, lo que vamos a ver en la siguiente parte va a ser análisis prácticos, tanto desde Ujú. una evaluación inicial y final. Vamos a comenzar tanto con Miguel y continuamos conmigo. Listo, Miguel, te los dejo. Pero entonces, al tema de la práctica, como así, para que entiendan qué es lo que estamos explicando y cómo es que se aplica ante a una persona, ¿no? Por ejemplo, esta es una paciente que tuve evaluada el 15 de octubre de 2009. Es una persona que medía 1,45 m con 52,5 kilogramos y su meta principal era mejorar lo que era el tejido muscular y reducir grasa corporal. Esa era su meta. Entonces, en su primera evaluación tenemos estas medidas antropométricas con estas conclusiones que tenemos acá arriba, ¿no? Y un ratito, ¿ya? Entonces, podemos ver que un dato inicial, a pesar de que no tiene mucho peso comparado y el peso con relación a la talla, el índice de masa corporal me salía en sobrepeso. Y podría indicarle, ¿no? A través de su perímetro abdominal, perímetro de cintura y cadera, sus riesgos metabólicos y su riesgo cardiovascular, que estaban moderados y altos, ¿no? Entonces hicimos una modificación en el tema dietoterapéutico, una modificación en el tema de su entrenamiento físico y obtuvimos los siguientes resultados, ¿no? Esa es su segunda evaluación, el 15, el 12. Entonces, lo primero que tenemos que ver, no vean acá, este de aquí de composición corporal lo vamos a editar. Vean, como decimos con Eduardo, analizar qué es lo que está realmente pasando y
utilizar toda la información que tenemos, en realidad, para poder dar una conclusión. Y no solamente quedarnos con, ah, ya tenías 28% de grasa corporal al comienzo y ahora tienes 23%, muy bien, bajaste tu porcentaje de grasa, porque eso no nos dice nada, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si vamos a ver la parte de riesgos metabólicos, de riesgo cardiovascular o adiposidad central, y vemos lo que son los resultados de perímetro de cintura al comienzo, 77, abdomen 82.9 y perímetro de cadera 92.5, y luego comparamos, ¿no?, a los perímetros nuevos, que son 72, o sea, vemos que el perímetro de cintura de un 77 centímetros bajó a 72, o sea, que algo está pasando, que normalmente se correlaciona el perímetro de cintura a adiposidad central. Igual podemos ver con respecto a la parte abdominal, que teníamos en un comienzo 82.9 de abdomen, eh, perímetro abdominal, aquí lo estoy tomando a nivel del ombligo, por si acaso, ¿ya? Y el perímetro de cintura lo estaba tomando a nivel del perímetro menor del tronco, ¿ya? Entonces, al final, de 82.9 de abdomen que tenía, bajó hasta 78.5 centímetros, ¿no? Entonces, estamos viendo una reducción de aproximadamente 5 centímetros en cada uno de estos perímetros. Sin embargo, el perímetro de cadera de 92,5 no cambió nada. Entonces, ¿qué me está indicando aquí esta evaluación? Básicamente que la persona es posible que esté reduciendo el tejido graso. Ya de por sí, sin ver el tema de composición corporal como tal, ya aquí, solamente con perímetro de cintura y perímetro de abdomen, ya puedo decirle a la persona que está evolucionando de una manera correcta, ¿no? Y yendo más allá, puedo evaluar qué es lo que pasó con el tema muscular, con las áreas musculares, ¿no? Si se dan cuenta, el perímetro de brazo, perímetro de muslo y perímetro de pantorrilla, ¿no? Tenían unas áreas corporales del brazo 71%, ¿no? El muslo de 82% y la pantorrilla de 75%. Bien, y ¿qué es lo que pasó? Fíjense aquí, ¿no? El muslo, sobre todo, el perímetro del muslo, que tuvo un total de 49.4 centímetros, ¿cómo evoluciona a solamente un puntito? O sea, casi nada, solamente evolucionó a 50, o sea, subió 0.6 milímetros. Sin embargo, el pliegue bajó un punto. Entonces, si vemos la parte de este área muscular del muslo, aumentó a 82%. ¿Qué más es lo que pasó con la persona? En el área del brazo, ¿no? Subió un 4%. Tenía un brazo de 26.8 y un brazo después de 26.4. Sin embargo, los pliegues, tanto el tríceps como el bíceps, se vieron modificados, ¿no?, de una manera importante, ¿no? Tríceps de 13.5 bajó a 11.5 y el bíceps de 6 a 5, ¿no? Entonces, esto ya me está indicando de que la persona está mejorando en la parte muscular, ¿no? En la parte de masa muscular. Entonces, en conclusión, yo le puedo ya, después de explicarle estos parámetros antropométricos, ver qué es lo que pasó con su porcentaje de grasa. Ojo que esta fórmula matemática que utilicé aquí no es de Durling, de Wormelli, ni una de quizás la que conozcan. Básicamente es una fórmula matemática que utiliza lo que es la similitud antropométrica con el Phantom. Es por ello que al momento de evaluar me correlaciona un poco mejor el tema de los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al final? A ver, voy a buscar un ratito, déjenme por aquí. Al final de todo, voy a compartir la evaluación de mis pacientes. Entonces, al final, no, de todo lo que se están viendo aquí, el PF de mi paciente. Esta persona logró disminuir 1,8 kg de peso entre el periodo de ese mes y medio de dieta y entrenamiento fuerte con un suplemento proteico también. Y en la conclusión determiné que disminuye un total de 2.9 kilogramos de grasa y un total de 1.1 kilos de masa muscular, que se correlaciona con los indicadores que vimos, ¿no? Que disminuyó cintura y abdomen y aumentó lo que son los perímetros o las secciones o áreas musculares a nivel del brazo, muslo y pantorrilla. Entonces yo ya puedo darle más cosas a mi paciente, más información, que solamente decirle, ¿sabes qué? Aumentaste grasa y punto.
¿no? O disminuiste grasa y punto. Entonces, eso es lo que necesitamos analizar. Y junto con eso plantear una nueva estrategia nutricional. ¿Bien? Por otro lado, podemos, bueno, esta es una comparación de dos compartimentos, ¿no? Aquí la siguiente lámina, Eduardo nos va a compartir experiencias, por ejemplo, con una evaluación en 5 compartimentos. Eduardo. Sí, chicos, ya hemos visto el tema de compartimientos y acá es lo que me voy a explayar con el tema de composición corporal. ¿Por qué es muy importante este punto? Esta es una experiencia que yo tuve el año pasado con un judoka de deporte paralímpico, características, discapacidad visual. Él venía de entrenar de Arequipa, él participaba en categoría 81 y era lo que su clasificación que llegó para los Juegos de Lima. Y por temas y X razones, acá llegó la primera vez que lo evalué tal y como está en el lado amarillo, con 72 kilos. Teníamos que llegar a Lima con 81, tuvimos bastantes, digamos, evaluaciones y controles, pero lo que yo quiero resaltar es la última que le tomé, que fue en octubre. ¿A qué es lo que quiero llegar con esto? Si ustedes analizan simplemente la composición corporal tal y como está, no hay mucho resultado en lo que ustedes pueden trabajar. No se pueden basar en el porcentaje. Es erróneo pensar en tan solo en el porcentaje calculado. Tienen que analizar cada indicador y principalmente su trabajo nutricional. Miren, de 72 kilos a 79 kilos 100. Tienen que analizar tanto la evolución en pliegues y tanto su evolución en zonas específicas. ¿Cuál fue mayor mi dificultad? Eh, Nosotros íbamos bien en la evolución, estábamos llegando a los pesos de 75, 76, 77 a mediados de junio, con un aumento de masa muscular. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos complicaciones con la dieta, tanto en la zona del albergue donde estaba viviendo, y tuvimos un tema bastante específico. Se hizo un cambio en la zona con la utilización de suplementos. Tuvimos que utilizar ganadores de peso para mantener esos 81, esos 77 kilos, y hubo una ganancia de masa muscular y también de masa adiposa. Ahora, como les vuelvo a repetir, acabo de ver la pregunta, no es que la masa ósea se haya disminuido, tenemos que analizar los kilos que han habido. Es por eso que es muy interesante el tema del análisis de la composición corporal, porque nosotros tenemos que cofronizar. Como pueden ver, si yo me baso en 44 y 47, o sea, no puedo hablar porque son diferentes porcentajes en diferentes pesos y no los puedo comparar así. Lo que necesito es calcularlo. Miren, en esos puntos, él llegó con 17.7 kilos de grasa, pero me ganó 19.6. Y llegó con 32.2 kilos de grasa y llegó a ganar hasta 37.6. Les apuesto que muchos me dicen, Eduardo, pero esa ganancia es mucho mayor de la que se observa. Sí, porque este es el calculado. El error permitido que yo tuve dentro de los cálculos fueron buenos. Es por eso que encuentro variabilidad. Segundo punto, el entrenamiento fue enfocado y fue guiado de manera evolutiva. Y esa es una de las cosas que tienen que entender. El seguimiento que uno tiene de manera evolucionada, semana tras semana, la selección y la utilización del enfoque nutricional basado en el objetivo de entrenamiento. ¿Por qué tuve esta evolución? Porque de 72 a 73 fue lo más sencillo. Lo siguiente fueron los 3 a 4 meses principales. ¿Cuál es la característica y por qué reza? Pero Eduardo, creo que tu trabajo no está bien o no has tenido muy evolución. Claro, chicos, pero les comento que esta es una persona con discapacidad visual. Es un judoka con discapacidad visual, se llama para-judo el deporte, y es una de las complicaciones, cómo trabajar la eficiencia biomecánica en el logro del aumento de masa muscular, sabiendo que esa persona no puede verte para imitarte la repetición. Entonces es mucho más complejo. Cuando agarra la técnica, es mucho más efectivo. Y acuérdense que el tema visual es muy importante a la hora del trabajo muscular.
Entonces, es necesario indicar que ese es un limitante. Estoy trabajando con una persona con discapacidad. Sin embargo, esta persona, con la ven aquí, fue la medalla de bronce de Lima 2019, a nivel de judo. Y la evolución que yo tuve fue buena desde el punto de vista en que yo pueda maximizar su rendimiento. Hay cosas que vamos a resolver más adelante, pero es muy importante lo siguiente. Puedes pasar al punto siguiente. Si ustedes analizan a las para-yudokas, los yudokas son anchos y no necesariamente tienden a disminuir toda la grasa corporal. Y esa es una de las características que también lo corroboré cuando fuimos a los juegos. Y esto es bastante el error que ustedes pueden tener. Esta es una evaluación del somatotipo. ¿Y por qué lo puse, Eduardo? Porque cuando yo veo evolución de somatotipo, yo voy a comparar dos resultados en los cuales voy a ver si hay diferencias o no hay diferencias. La diferencia entre el rojo y el amarillo es de un SSD mayor de 2. Por lo tanto, me indica que esos somatotipos son diferentes. Ah, Eduardo, ¿y qué te indica que son somatotipos diferentes? De que los cambios que has realizado han sido mayores. A mayor es el número, mayor diferencia del somatotipo tienes. Y si haces una comparación desde tu inicial hasta tu final, puedes decir que tu composición o figura anatómica ha cambiado. Nada más. Por eso les digo que esta herramienta del somatotipo es muy visual. Es como para pacientes, para explicarle que ha evolucionado, pero no podemos usarlo como rendimiento deportivo, porque la utilidad del somatotipo es la comparación. Ahora, ¿en qué me basaría en un uso somatotipo para poder que es similar? Que puedo igualarme a los medalleros, a los que son similares. Sí, pero por ejemplo, mi deportista fue un medallero. ¿Podría ser punto de representación? Sí, tal vez, pero necesito seguir investigando. Pero que se parezca no me va a decir que porque se parece y ya ganó. Hay muchos factores que intervienen en el área deportiva que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y la evolución es uno de ellos. Y si volvemos al tema de la composición corporal en lo que está analizando, indicadores tanto desde el índice, entre los índices óseo-musculares, los índices adiposo muscular. ¿Cuánto fue la evolución? Tuve una evolución de un índice de 0.63 a un índice de 0.53. Es decir, tuve un cambio significativo en los índices, la relación entre la adiposidad y la masa adiposa. Los índices de masa muscular también aumentaron. Por lo tanto, la eficiencia se mide en tu capacidad. Y les sumo algo más, chicos, algo que mucho les puede ayudar a algunos que están entrando en el área deportiva, o trabaja con futbolistas, que es muy común, o trabaja con algún deporte específico. El aumento de la masa muscular no lo es todo. Porque he tenido chicos, especialmente en lanzamiento de bala, en los cuales hay bastante sobreestimación. Un lanzador de bala es muy ancho, es una persona con bastante musculatura. ¿Cuál es el problema? Que el nivel hipertrófico depende de la persona. ¿A qué me refiero a esto? Tú al hacer hipertrofia, trabajas fibras musculares específicas a ganar volumen, pero no a ganar fuerza. Y hay deportes que necesariamente tienes que trabajar fuerza explosiva. Porque es muy interesante trabajar volumen en lanzamiento, porque te da mayor estabilidad al realizar los lanzamientos. ¿Y por qué hay necesidad de tener adiposidad? Porque hay que necesitar mayor estabilidad. ¿Y cómo corroboras que esa determinada composición corporal es adecuada? Eduardo, porque estás en los estándares. No, se trata de la eficiencia del deportista de manera individual. Por eso, regresa a la lámina anterior, por favor, Miguel. Mi utilidad a medida que voy avanzando es cómo va rindiendo en el deporte. Si mi deportista sigue avanzando con la composición corporal y su entrenamiento sigue siendo óptimo, sigue rindiendo, va avanzando, veo cambios específicos, veo evoluciones, significa que mi trabajo está yendo bien. Pero si yo omito la evolución dentro del área deportiva, obviamente que voy a disminuir mi
mi sesgo, voy a disminuir mi impacto dentro de mi trabajo nutricional. Como nutricionistas, y lo vuelvo a repetir, trabajamos en el plan dietético. Nosotros no hacemos planes de entrenamiento, nosotros no indicamos cómo entrenar, nosotros nos basamos en los planes, en el caso del área deportiva, de acuerdo a un entrenador junto a un preparador físico que busca un objetivo y nos acoplamos al objetivo. El nutricionista no impone, el nutricionista propone ideas, pero para proponer tienes que tener el fundamento. Es por eso que necesitamos conocer planes de entrenamiento, biomecánica, entender cómo funciona la fisiología del deporte y el ejercicio, que te permiten tomar decisiones a nivel de tu plan nutricional y entenderte en las propuestas que hagas como profesional. Eso es en el área deportiva. Y en el área clínica es lo mismo. Y hay campos vírgenes en los cuales estamos dejando pasar oportunidades, como el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas, que es lo que estaba hablando Miguel en el inicio. La necesidad de investigar mayor en el problema sarcopénico. Y la única forma de generar masa muscular es con ejercicio. Si no hay un trabajo efectivo, como el ejemplo que está haciendo, que ha puesto Miguel, y me gustaría mucho que él nos comente, es fundamental nuestro trabajo en la investigación y en la preparación de juntar el área clínica y el área que muchos solamente piensan que es trabajar con deportistas, que es el área deportiva. Entonces, Miguel, me gustaría que expliques con, Básicamente, con este la parte cuadro, final. ajá, este cuadro es como que resume un poco lo que hemos explicado, ¿no? En realidad lo que se quiere al momento de analizar la composición corporal es que no nos quedemos solamente con el tema que todo el mundo quiere ir y quiere averiguar, ¿sabes qué? Tu porcentaje de grasa es este y tu porcentaje de masa muscular es este, o tu porcentaje de tejido no graso es este, y se acabó. No. Lo que es el análisis de composición corporal va mucho más allá de solamente repartir en dos componentes el cuerpo, ¿no? Es analizar qué es lo que está pasando con cada uno de los indicadores, en este caso antropométricos, y poder tomar decisiones oportunas para poder corregir, en el caso de la parte clínica, ¿no? Y en el caso de la parte deportiva, mejorar para poder rendir en cada uno de los deportes, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de evaluaciones antropométricas que podemos hacerle al cuerpo y podemos sacar un montón de conclusiones de ellos. Como siempre yo digo, y bueno, Eduardo también lo hace, no es necesidad de medir todo, ¿no? En realidad lo primero que tú tienes que hacer es analizar qué es lo que necesitamos saber y evaluar, ¿no? Evaluar en base a eso. Y después de evaluar, interpretar qué es los resultados. Y según eso ya podemos ir, ¿no? Más allá y poder plantear, en el caso de nosotros, una asesoría nutricional de manera correcta para llegar a los resultados que queremos. ¿Bien? Muy bien, entonces